empieza en el vestíbulo de la cavidad nasal. Entonces, externamente el vestíbulo está formado por la nariz, y la nariz tiene una raíz, el dorso, el ápex. Estos agujeros que están acá se llaman las narinas, y en el centro tenemos el tabique. Y a los lados, lo que forma como el límite lateral acá, estos se llaman las alas de la nariz. Entonces, el vestíbulo de la cavidad nasal termina a donde están los agujeros piriformes. Y los agujeros piriformes están divididos, como ustedes ya saben, por el tabique nasal. Ahora, el tabique nasal entonces se extiende hacia afuera de la cavidad nasal propiamente dicha, y esa es la parte cartilaginosa. Recuerden que habíamos dicho que tiene tres partes, dos óseas y una cartilaginosa. Entonces, aquí empieza la parte ósea. Y la parte ósea empieza con un huesito chiquito que son los huesos nasales, que forman la parte superior de la raíz de la cavidad nasal. Luego tenemos el hueso frontal. Y el hueso frontal obviamente se extiende como la porción escamosa del frontal, y dentro de él tienen un espacio que es el seno frontal, el seno paranasal frontal. Recuerden que los senos paranasales son espacios neumatizados dentro de los huesos del viscerocráneo. Entonces tenemos el seno esfenoidal, las eldías etmoidales, que se dividen en anteriores, medias y posteriores, los senos maxilares, seno frontal, y eso. Ok. Entonces, este hueso que está acá es el hueso nasal. Esto es el frontal. Y luego acá atrás tenemos el etmoides. Y el etmoides, recuerden que hace la cresta gali. Y la cresta gali se continúa bajo, porque aquí tendríamos los agujeritos de la lámina cribosa del etmoides. Entonces, acá estarían los bulbos olfatorios, y la lámina perpendicular del etmoides baja para formar otra parte del tabique nasal. Entonces, si ustedes lo ven en un corte coronal, la cavidad nasal siempre es más ancha de abajo que de arriba, y en medio tienen el tabique nasal, y acá arriba estaría la cresta gali. Entonces, esto que está acá es el etmoide, dijimos. Y después tenemos el esfenoides. Y el esfenoides, después de que hace la cresta gali, tenemos el limbo esfenoidal, el tubérculo de la silla turca, la fosa hipoficiaria, el dorso de la silla turca y el clivus. Entonces, todo esto es el esfenoides. Y dentro del esfenoides tenemos otro espacio neumatizado que es el seno esfenoidal. Entonces eso forma el techo de la cavidad nasal. El techo de la cavidad nasal está formado por los huesos nasales, el hueso frontal, etmoides y esfenoides. Eso es esto que está acá, el techo. El piso, por otro lado, está formado por dos partes. Toda la primera porción es parte del hueso maxilar y se llama la apófisis palatina del maxilar. Y acá atrás tenemos al hueso palatino. Específicamente
la lámina horizontal del hueso palatino. Y este espacio que queda entre el esfenoides y el hueso palatino son las coanas. Y la última partecita acá está formado por el vómer. Todo esto es la lámina perpendicular del etmoides y acá adelante el cartílago del tabique nasal. Ahora, no es el único cartílago porque la parte externa del vestíbulo de la nariz, o sea, la nariz, también está formado por unos cartílagos. Tenemos los cartílagos dorsales, los cartílagos alares, que son pares, y el cartílago del tabique nasal. O sea, la nariz está formado por 5 cartílagos, 2 de ellos pares, los cartílagos dorsales y los cartílagos alares, más el cartílago del tabique nasal, que es impar, que es único. Entonces, techo, nasal, frontal, etmoides y esfenoides, piso, apófisis palatina del maxilar, lámina horizontal del hueso palatino. Esto se llama el paladar duro y forma el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Y después de acá sigue el paladar blando, que lo vamos a ver en la clase siguiente, mañana, que es cavidad bucal, a menos que termine los exámenes, en cuyo caso es de revisión, es lo más probable, ¿no? Ahora, si ustedes lo ven, esto que está acá es el tabique nasal y las paredes laterales están formadas por los cornetes, y los cornetes son unas estructuras con forma como de la nariz de gonzo. ¿Conocen a gonzo? Gonzo es un moped. Entonces eso forma 5 espacios. Tenemos este espacio que está acá, que se llama el receso esfeno-etmoidal. Y después tenemos los meatos. El meato superior, el meato medio, el meato inferior y este espacio que está acá, que se llama el meato común. Los cornetes son los cornetes superiores, derecho e izquierdo. Estos son accidentes anatómicos del etmoides. En cambio, estos son huesos individuales pares, los cornetes inferiores. Y entre los cornetes están esos espacios, que son 5. La función de los cornetes es aumentar la superficie de contacto entre el aire y la mucosa para que la cavidad nasal cumpla su función. Entonces, ¿cuál es la función de la cavidad nasal? Obviamente es parte de la vía aérea, entonces da paso a aire. Y a ese aire lo filtra, lo humedece y lo calienta. Para eso tenemos la mucosa nasal. La mucosa nasal tiene la característica de que tiene glándulas que producen las mucosidades características de la cavidad nasal, que capturan los contaminantes o por lo menos una parte de los contaminantes que entran y que pasan a través de los cornetes. Está sumamente irrigada, por eso es que característicamente sangramos con facilidad de la nariz, porque tiene una irrigación profusa. Esa irrigación está dada por un plexo que se llama el plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach está formado por 5 arterias, que son la etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina, palatina mayor y rama septal de la labial superior. Ese es el plexo de Kieselbach. Nuevamente, etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina, palatina mayor y rama septal de la labial superior. Entonces, esa irrigación profusa hace que la cavidad nasal sea una cavidad caliente, por lo que el aire se calienta antes de llegar a la parte inferior de la vía aérea y se humedece.
Les decía que esa es la razón por la que tenemos con facilidad epistaxis. La epistaxis es el nombre correcto para el sangrado de nariz. Y el sangrado puede ser hacia adelante o hacia atrás. Entonces, cuando la sangre sale por las narinas, eso se llama una epistaxis anterior. Y es mucho mejor que tener una epistaxis posterior, que es cuando el sangrado se va a la nasofaringe. Porque el problema es que cuando la sangre entra en contacto, porque si se va a la nasofaringe se la van a tragar, no hay de otra. Entonces, si ustedes se tragan la sangre va a llegar eventualmente a entrar en contacto con los ácidos gástricos y se descompone. Y hay una parte de la descomposición de la sangre cuando entra en contacto con el ácido que se volatiliza. Se hace un gas que es neurotóxico. Y por esa neurotoxicidad hace que los pacientes tengan una neuropatía a consecuencia de eso, y la gente se puede morir cuando es muy abundante el sangrado. Que cuando es una epistaxis normalmente no son tan abundantes los sangrados. Los sangrados que pueden matar a la gente son, por ejemplo, las de las varices esofágicas. Las varices esofágicas, que se acuerdan que hablamos el parcial antepasado, esas sí pueden matar a las personas. Las epistaxis no es lo más común, pero siempre es peor la epistaxis posterior que la anterior. Por eso es malo que cuando alguien sangra la nariz le digan hacer la cabeza para atrás. Lo único que están haciendo es llevar la sangre